A ver si vamos a criminalizar ahora el terrorismo. Nos faltaría más, porque se empieza criminalizando el terrorismo y se acaba blanqueando la Constitución. Y eso es lo que no puede ser. Bueno, espero que hayan entendido que se trata de un sarcasmo, eh, porque lo que yo quería contarle es que estamos en una situación en la que, más allá del tema de la amnistía, aunque es de lo que me gustaría hablar, estamos en una situación en la que da la impresión de que quienes nos gobiernan y quienes apoyan a quienes gobiernan son unos perfectos ignorantes de lo que es el sistema político que les paga la nómina. Pero no solo son unos perfectos ignorantes, sino que no tienen ningún interés en aprender. Pese a ello, y en esa función social que tiene el periodismo, pues me atrevo a que modestamente tengan una vía para conocer algunas cuestiones que supongo que les vendrán bien, porque no se trata ya de leerse un tocho de informes de expertos juristas que pueden ser muy pesados, lo entiendo, sino de algo mucho más simple. Yo, de verdad, prometo contárselo facilito para que ellos logren entender. Miren, la última de la última es la intervención del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, diciendo que el independentismo no es terrorismo, que los independentistas no son terroristas. Hombre, pues claro, ¿quién ha dicho que lo sean? Si los independentistas fuesen terroristas, se me ocurre que Gabriel Rufián estaría detenido por terrorismo. Se me ocurre que todos los diputados de Junts, de Esquerra, BNG, PNV, EH Bildu, pues estarían todos detenidos por terrorismo. Y no es así. Entonces, pues efectivamente, el presidente de gobierno ha comprado el mensaje de los independentistas, que es el Estado, el gobierno, criminaliza a los independentistas. Y no es cierto. Se criminaliza a los criminales. Es decir, se puede ser independentista, pero si uno comete una violación, pues será juzgado y condenado por la violación, no por ser independentista. Y si uno comete una malversación, será juzgado y condenado por malversar, no por ser independentista. No, pero es que esa malversación la hizo con una idea política, con un objetivo político. Bien, me pregunto entonces, los sindicalistas del SAT que están siendo juzgados en Granada mmm, por actuaciones que podríamos enmarcar dentro de su actividad sindical, lo mismo que las otras las podríamos enmarcar dentro de la actividad independentista. ¿Por qué para ellos no hay indulto ni amnistía? Pues sencillamente porque sus votos no son necesarios. Esa es la única diferencia. Pero vamos a abundar un poquito más. Verán, se está poniendo mucho énfasis en determinados jueces, ¿no?, que los independentistas se afanan en nombrar en el Congreso de los Diputados como si fuesen parte de una ofensiva legal contra ellos. Claro, lo hacen, insisto, desde la ignorancia del sistema, porque dicen, es que qué curioso que el juez García Castellón cada vez que hay determinados movimientos políticos, llega el juez, ¡pumba!, y lanza un auto
para desmontar ese posible avance. Claro, claro, verán. El juez García Castellón es un juez instructor. Ahora les voy a contar lo que es un juez instructor. Entonces, tiene un plazo legal para instruir un sumario. Es decir, para investigar posibles delitos de algo que le ha sido denunciado. Tiene un plazo tasado por la ley. Ese plazo se puede ir ampliando, porque entienda que necesita más tiempo para mejorar su información, para tener más datos. Y claro, ese plazo son 6 meses. 6 meses. Cada 6 meses el juez tiene que presentar la información que tienen y pedir más plazo para continuar la investigación. 6 meses. Claro, esos 6 meses han cumplido en enero. Y el juez ha expuesto la información que tiene para prorrogar 6 meses más su investigación. Pero dirán, ¿y por qué lo ha hecho en enero? ¿Por qué lo ha hecho cuando se estaba hablando de la ley de amnistía? Pues miren, lo ha hecho en enero porque la vez anterior fue 6 meses antes. ¿Qué culpa tenía el juez que cumpliera en el entorno de las elecciones generales? 6 meses. Claro. Y si nos vamos para atrás, otros 6 meses. Enero del año anterior. Claro, ¿qué pasa? Que en enero del año anterior probablemente no pasaba nada. Pero en julio de 2023 teníamos las elecciones generales. Y en enero, pues tenemos lo que tenemos. Entonces, no es que el juez actúe conforme a los plazos políticos, es que la ley de amnistía pues se podía haber esperado 2 meses y habría salido en marzo, se habría podido debatir. Y por lo tanto, todo este jaleo pues ya habría pasado y ahora estaríamos en otra pantalla. O la podían haber adelantado a noviembre o principios de diciembre, y es ahora en enero cuando el juez habría presentado su escrito. Es decir, quien tiene la potestad de mover los plazos son los políticos. El juez está encorsetado en los plazos legales. Y miren ustedes, pues cumplía ahora. Quiero hablarles también de que se habla terrorismo o no terrorismo. Bueno, y yo creo que, sinceramente, aquí se están pasando unos y otros. Unos por las ganas y otros por las desganas. Hay los que dicen que no es terrorismo. Como les decía al principio, si vamos a criminalizar el terrorismo, hombre. El terrorismo es del tiro en la nuca. Sí, claro, el terrorismo es del tiro en la nuca. ¿No? Y también es una bomba en un centro comercial y no es un tiro en la nuca. También es un secuestro y tampoco es un tiro en la nuca, ni una bomba. Y lo es una extorsión. Y la cale borroca. Son distintas formas de terrorismo. Entonces, lo que hubo el 1 de octubre, ¿es terrorismo o no es terrorismo? Miren, yo no lo sé. Por eso también aquellos que dicen, no, es terrorismo porque salieron no sé cuántos policías heridos. Y en una manifestación dura puede haber policías heridos, incluso puede haber algún policía muerto, algún manifestante muerto, muchos manifestantes heridos. Puede haber rotura de escaparate, de mobiliario urbano, y eso no es terrorismo. Entonces, eso no es terrorismo. Miren, si es que ni unos ni otros tienen la verdad en las manos. Ni uno ni otro. Ni los que dicen que está claro que lo fue por los daños que se produjeron, ni los que dicen que no lo fue porque el terrorismo es otra cosa.
es que el juez, en base a los informes que recibe de la policía judicial, es quien instruye un sumario. Entonces, el juez investiga si aquellas cosas que han sucedido pudieran ser delitos de terrorismo. Y en caso de que pudieran ser delitos de terrorismo, ¿a quién cabe imputar concretamente esas acciones? Que no puede ser a una masa, tiene que ser a personas concretas, a individuos concretos, con nombre y apellido, no a todos los que estaban allí. Y en caso de ser terrorismo, habrá que ver quién es el responsable último de todo aquello. Y quién es el que hace las cosas y quién es quien las ordena, quién las planifica, dónde se planifica. Ojo, en el supuesto de que todo sea algo planificado, organizado y estructurado. Pero eso es lo que va a decidir el juez en su investigación. Por lo tanto, ni quienes dicen, no, eso de ninguna manera es terrorismo. Si llamamos eso terrorismo, cualquier cosa podría ser terrorismo. Ni aquellos que dicen, evidentemente eso es terrorismo. Ninguno de los dos tiene razón. Es más, ni siquiera el juez tiene razón. Porque por eso, precisamente, es un juez instructor, porque el juez instructor lo que hace es investigar. Investiga, hace un sumario e imputa. Y luego está la fiscalía y el fiscal verá qué delitos entiende que se han producido en base a esa investigación judicial. Y habrá, tal vez, una acusación popular, habrá quizá acusaciones particulares y lo más importante de todo, habrá defensa de esos imputados. Todo eso se sorteará para ver a qué juez le toca juzgarlo. Y entonces habrá un juicio oral, y en ese juicio oral, más allá de lo que el juez de instrucción dijo, habrá una fiscalía que presente un escrito de acusación y habrá otras acusaciones. Del mismo modo, esos acusados podrán defenderse y finalmente el juez, tribunal, decidirá si son culpables o no, y si lo son, en qué grado lo son, y de qué delitos sí o de qué delitos no. Incluso una vez puesta esa sentencia, podrán recurrir al Tribunal Supremo, e incluso al Constitucional, e incluso al Tribunal de la Unión Europea. ¿Y dónde queda lo que está diciendo el juez García Castellón? Como ven, es todo terrible. Es terrible la ignorancia. Es terrible la ignorancia. Considerar que es que el juez que está instruyendo un sumario es quien decide las culpabilidades. No. Él hace una investigación y efectivamente interpreta que se producen una serie de hechos delictivos, una serie de hechos criminales y presentará una acusación, pero de ahí a que esas personas acaben siendo condenadas por esos delitos va un abismo, porque ni siquiera va a ser él. Mire, el juez Garzón, Baltasar Garzón, era famoso, primero, por sus instrucciones, porque era un juez instructor, por sus instrucciones, aparatosa al máximo. Y no se acuerda de la operación Nécora, la gran operación contra el narcotráfico en Galicia, de la que, por cierto, vaya por Dios, casi todo el mundo acabó libre de polvo y paja. Pero no fue la única. Lo que caracterizaba al juez Garzón es montar grandes sumarios de los que en la mayoría de los casos pues se libraba casi todo el mundo, es decir, instruía muy mal. Eso sí, con mucho aparato mediático, todo muy vistoso, pero acababa en nada. Bueno, pues, quién sabe, igual el juez García Castellón, pues le ocurre lo mismo, no lo sé. Lo que sí sé es que aquellos que andan acusándole pues, no tienen ni repajolera idea de cómo funciona el sistema.
Porque hay algo más. Miren, la amnistía, ¿es legal o ilegal? ¿Es constitucional o no es constitucional? Yo solo les propongo hacer la prueba del 9. Ya saben, la que se hacen las divisiones para saber si te ha salido bien o mal. Limítense a pensar una cosa. Pedro Sánchez y todo el Partido Socialista en pleno decía que era anticonstitucional y que no iba a resolver el problema de Cataluña. Que no era un problema político, decían, sino un problema social. Y que no era un problema entre Cataluña y España, sino un problema entre los propios catalanes. Bien. Ahora les pregunto, ¿ustedes creen que si no hubiesen sido necesarios para la investidura de Sánchez los 7 votos de Junts, estaríamos hablando de amnistía? ¿A que no? ¿A que no? No estaríamos hablando de amnistía. El Partido Socialista no se habría movido de donde estaba, que era no a la amnistía. Entonces, bueno, pues ahí tienen la prueba palpable de que no se hace por mejorar la convivencia en Cataluña ni por resolver un problema político. Se hace por pura necesidad. De hecho, el propio presidente acabó diciendo que lo hacía, que quería hacer de la necesidad virtud. Hombre, virtud, no sé yo. Porque claro, ya hemos ido pasando tantas líneas rojas que vamos a tener que empezar a cambiarlas de color, porque el boli rojo ya se nos ha agotado. Era no a los indultos y hubo indultos. Era lo del delito de sedición. Bueno, pues si hay que cambiar el Código Penal, se cambia. Por el tema del terrorismo no se iba a pasar, pero cuando el juez García Castellón empieza a hablar de que lo de Tsunami Democratic puede ser un delito de terrorismo, ojo, fase de instrucción, que a lo mejor eso ni siquiera llega luego a formalizarse como acusación real, sino es solamente un motivo de investigación del juez. Insisto, motivo de investigación del juez, que no quiere decir que cuando el juez acabe su instrucción, a lo mejor interpreta que eso que ahora mismo entiende que puede ser delito de terrorismo, tiene que sencillamente una algarada gorda, grande, grave, pero una algarada. Y no acusa de ese tema. Y ni siquiera en la vista oral se va a ver eso. Bueno, pues quien sí entiende que eso puede ser terrorismo es el presidente de gobierno. ¿Sí? Es el propio presidente de gobierno. Pero junto a él lo entienden los independentistas. ¿Por qué? Hombre, si tuvieran claro que no es terrorismo, lo tenían clarísimo. No hace falta incluir en la ley de amnistía el terrorismo. Pongo un ejemplo. Se ha incluido en la ley de amnistía, no sé, los asaltos. Se ha incluido en la ley de amnistía el robo de vehículos. Se ha incluido en la ley de amnistía, no sé, el asesinato. No, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque nadie entiende que hubiese asesinato, robo de vehículos o violaciones vinculadas al 1 de octubre. Hablo de malversación, por ejemplo, de prevaricación, terrorismo. Claro, ¿por qué se incluye? Se incluye porque se está convencido de que esos delitos se han producido. Si se estuviera convencido de que no se han producido, no haría falta incluirlo. Como no se ha incluido la violación. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Claro que el juez avanza en su investigación y ahora interpreta, entiende, con la información, con los datos que tiene,
que tal vez pudiese haber delito contra el Estado, un delito de alta traición. Y ojo, ¿lo hubo o no lo hubo? Le digo como en los casos anteriores. Ni idea. Ni idea. Pero es que no lo sabe ni el propio juez. ¿Por qué? Porque lo está investigando. El juez lo está investigando y cuando lo investigue ya veremos si entiende o no que que se ha producido ese delito. Si lo entiende, tendrá que apuntar a una serie de personas concretas. Y eso luego lo juzgará otro tribunal, no el juez García Castelló, lo juzgará otro tribunal. Y habrá un fiscal que presentará o no. ¿De quién depende la fiscalía? Pues eso. Que presentará o no denuncia. Y habrá unos abogados defensores. A un juicio, una vista oral, con cámara, con micrófono, pública, y habrá finalmente una sentencia. Y esa sentencia será recurrible. Entonces, tranquilo, tranquilo. Uno y otro, tranquilo. Todavía no está dicho, no es que no esté dicho la última palabra, es que no está dicha ni la primera. Que la primera es la acusación. Todavía no. Se está investigando. Y hombre, a ver, se han reunido con este, con el otro, le han dado esto, le prometieron lo otro. Bueno, sí, pero prometer, habrá que presentar datos, habrá que presentar pruebas. Cuando estén esos datos, esas pruebas, ya veremos qué hace el juez. Lo que sí sabemos es que Junts está pidiendo ya que se incluya el delito de alta traición dentro de la amnistía. ¿Por qué? Le vuelvo a lo anterior. Es decir, deben tener muy claro que es muy posible que se haya podido cometer un delito de alta traición, un delito contra la seguridad del Estado, en fin, cuando piden que eso se incluya en la amnistía. Si estuvieran convencidos de que el juez no tiene prueba, de que no ha habido nada y por lo tanto no hay prueba de nada, ¿qué sentido tiene pedir que se incluya eso dentro de la amnistía? ¿Qué sentido tiene que se incluya dentro de la amnistía, pues no sé, eh, la ocupación de vivienda, si no tiene nada que ver? Si no se ha producido, no hay nadie acusado por ese motivo. Ah, aquí si pudiese haber alguien acusado de ocupación de vivienda relacionado con el 1 de octubre, pues también se incluiría. Pero como no lo hay, pues no se incluye. Por eso es esta última parte. Y verán, les comentaba al principio que aquí se demuestra la ignorancia, la grave ignorancia de la clase política gubernamental. Porque al menos los otros que están en la oposición, pues todavía. Pero es que quienes no gobiernan, es que de verdad que ellos no saben cuál es la función del juez instructor y del juez que juzga. De verdad que ellos no saben qué es la policía judicial y cuál es la función de la policía judicial. De verdad que ellos no saben que los plazos de los jueces están tasados y de que si, por ejemplo, el juez no pide esas prórrogas, pues el caso podría acabar siendo archivado y pararse la investigación. Yo creo que, sinceramente, esto es muy grave. Es muy grave. Es muy grave esa ignorancia. Les digo, además quieren ser ignorantes porque, como les pasó con la ley del solo sí es sí, eludieron los informes de los juristas que les habrían dicho, a ver, usted, señor político, ¿qué es lo que quiere? Cuénteme qué es lo que quiere hacer. El político le dice, pues mira, yo quiero esto y que esto sea así y quiero que estos delitos sean todavía más graves y que esto que se considera tal, pues que esté en un rango superior para que la pena sea todavía mayor. Entonces, el técnico, el jurista, le habría dicho, bien, pues mire, esto no va a caber en la Constitución. Esto sí,
pero habría que reformar aquello. Y la ley, pues tendríamos que hacer esto, porque si no, no se podría aplicar retroactivamente. O se podría aplicar retroactivamente y tal tipo de personas podrían quedar en la calle. Pues en esto les cuento lo mismo. Díganme, ¿por qué? Por ejemplo, puede ser amnistiado e indultado alguien en Cataluña en los sucesos del 1 de octubre y no puede serlo un sindicalista del SAT. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué alguien que actúa? No, ojo, no estoy defendiendo a los otros tampoco, ¿eh? Pero alguien que actúa, igual que los del independentista, actuaron motivados por la independencia de Cataluña, estos sindicalistas actuaron movidos por cuestiones laborales. Ojo, no mataron a nadie, ni armaron grandes altercados, ni quemaron coches, ni apalearon a nadie, ni había policías heridos, ¿no? Sin embargo, los defensores de derechos de trabajadores en Andalucía pueden ir a la cárcel, pero quienes liaron la que liaron en Cataluña, indultados y amnistiados. Diferencia, que los unos tienen 7 diputados en Madrid y estos no tienen a nadie. Esa es la diferencia. Esa es la única diferencia. Por lo tanto, ojito, políticos, por favor, estudien un poquito, porque si no nos vamos a encontrar que alguien pueda acogerse a esa doctrina de la amnistía, y no sé, nos podemos encontrar pasado mañana a la amnistía a los presos de ETA. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, se está normalizando Cataluña. Es una vía hacia la democracia, hacia el entendimiento. Bien, vale, pues porque no lo aplicamos en el País Vasco. Dejamos en libertad a todos los presos de ETA. Amnistía para normalizar el País Vasco. Hay que dar democracia al País Vasco. Entendimiento, relación. Claro, hombre. Y digo, y a los presos yihadistas. Claro, hombre. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por el entendimiento, por una sociedad mejor, por abrirnos a nuevas relaciones, a nuevas culturas, el diálogo, venga, el diálogo. Miren, esas son decisiones políticas. Y ahí podemos discutir. Pero como les decía al principio, lo que no puede ser es ser tan ignorante para manipular las cosas, ojo, o tal vez dejarse manipular. No lo sé. Pero ya les digo que algunos, por lo que estamos viendo, lo que temen es que se criminalice el terrorismo y se blanquee la Constitución.